Tamaño de los tableros. Los tableros de las señales bajas deben tener las siguientes dimensiones. En vialidades urbanas y carreteras con un ancho de arroyo vial de 9 metros. Las señales bajas serán de 178 por 71 centímetros. En carreteras con un ancho de arroyo vial de 9 metros o mayor. Carreteras de 4 o más carriles y carreteras con accesos controlados serán de 239 por 71 centímetros. Cuando se trate de señales que indiquen el destino, deben tener el mismo tamaño de las señales informativas bajas de instalación permanente, según lo indica el capítulo 2, señales informativas. Ubicación. Las señales restrictivas se deben colocar en el lugar mismo donde existe la prohibición o restricción considerando lo establecido en el capítulo 2, señales restrictivas. Dependiendo del tipo de obra que se trate, la ubicación lateral de las señales restrictivas podrá variar a juicio del proyectista respecto a lo indicado en dicho capítulo, pero siempre se deben colocar de tal manera que tengan las mejores condiciones de visibilidad y que no interfieran con el paso de los vehículos y peatones u obstaculicen los trabajos de construcción. El color. El color de las señales restrictivas cumplirá con lo indicado en el capítulo 2.2 señales restrictivas. Estructura de soporte. Las señales restrictivas pueden fijarse en postes y marcos, según el tamaño y la ubicación lateral, como se indica en el capítulo Estructuras de soporte, a menos que se coloquen con elevadas en una estructura existente o cuando se trate de señales que necesiten mover continuamente, se utilizarán caballetes desmontables o abatibles. Señales representativas para protección en zonas de obra viales, SPP. Son tableros con pictogramas y leyendas que tienen por objeto prevenir al usuario sobre existencias de algún riesgo potencial en la carretera o vialidad urbana y su naturaleza, motivando por sus trabajos de construcción, conservación o reparación, así como proteger al personal y a la obra en sí. Son señales bajas que si se fijan en postes, en marcos o caballetes. Señales preventivas específicas. Existen señales preventivas con aplicación exclusivas a señalamiento para protección de zonas de obra viales, las cuales se muestran a continuación. SPP, unos de obras de vialidad, se utiliza para indicar la proximidad de un tramo en el que se está realizando obras de construcción, conservación o reparación. SPP-2, material de acamionado. Se utiliza para advertir a los conductores sobre la próxima de una reducción en el ancho de la carpeta por la ocupación temporal de un material de construcción, conservación o reparación. El pictograma indicará si el material está al lado derecho o al lado izquierdo. Formas de los tableros. Tanto los tableros de las señales como los tableros adicionales deben tener la misma forma que las señales preventivas de instalación permanente, según el capítulo Señales preventivas. Tamaño de los tableros. Tanto los tableros como las señales de los tableros adicionales deben tener el mismo tamaño que las señales preventivas de instalación permanente, como se indica en el capítulo Señales preventivas. Ubicación. Las señales se deben colocar ante el sitio de los trabajos donde se encuentra la zona de riesgo, que se señala considerando lo establecido en el capítulo Señales preventivas. Dependiendo del tipo de obra de que se trate, la ubicación lateral de las señales preventivas podrá variar a juicio del proyectista respecto a lo establecido en dicho apartado, pero siempre se colocarán de tal manera que tengan las mejores condiciones de visibilidad y que no interfieran con el paso de vehículos y peatones o obstaculizaciones del trabajo de construcción y reaparición de la carretera o vialidad urbana. Color. Todos los colores se utilizan en las señales preventivas para protección de zonas urbanas, a excepción del negro. Estarán dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla 6-2. El color del fondo de las señales será naranja
reflejante. El color de los símbolos y caracteres y el filete será negro, a excepción del símbolo alto. Esta señal será alto próximo y será en rojo, y el pictograma será terminado en pavimento, que se deberá hacer en negro con blanco. El tablero adicional tendrá fondo naranja reflejante con letras y filete de color negro. La estructura de soporte. Las señales preventivas se pueden fijar en postes marcos según su tipo, tamaño u ubicación lateral, como se indica en el capítulo Estructura de soporte. Cuando se trate de señales que se necesiten mover continuamente, se podrán utilizar caballetes desmontables o abatibles, diseñados con los mismos perfiles, secciones indicados en el capítulo previamente mencionado, o con una prueba de autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana. Señales informativas para protección de zonas de obras viales, SIP. Son tableros fijados en postes con leyendas y símbolos que tienen por objeto guiar al usuario en forma ordenada, segura y a lo largo de zonas de obras viales y desviaciones. Indicará los destinos en las desviaciones y en ciertas recomendaciones temporales que convierten debido a los trabajos de construcción, conservación o reparación, así como proteger el personal y a la obra en sí. Son señales bajas o elevadas que se fijan en postes, marcos y otras estructuras. Señales informativas para protección de zonas de obras viales, SIP. Son tableros fijados en postes con leyendas, símbolos que tienen por objeto a guiar al usuario en forma ordenada y asegura a lo largo de las zonas de obras viales y desviaciones, indicarle los destinos en las desviaciones y ciertas recomendaciones temporales que convienen observar debido a los trabajos de construcción, conservación o reparación, así como al personal y a la obra en sí. Son señales bajas elevadas que se fijan en postes, marcos y otras estructuras. Según su función y ubicación longitudinal, las señales informativas se clasifican en previas, SIP-7, son señales generalmente bajas que se colocan en la zona C o de trabajo con el propósito de informar al usuario de la existencia de la obra o desviaciones de los destinos de estas últimas, para que prepare las maniobras necesarias para continuar con su ruta. Decisivas, SIP-8, son señales generalmente bajas que se colocan en el inicio de la zona C o de trabajo, o de las desviaciones donde el usuario debe ejecutar las maniobras necesarias para continuar con su ruta. Y confirmativas, SIP-9, son señales bajas que se colocan después de la zona C o de trabajo, o de las desviaciones para continuar al usuario que las ha terminado de la zona de obra, para indicar la distancia a recorrer a las próximas poblaciones. Forma de los tableros. Informativas de instalación permanente según lo indican las señales informativas, considerando que cuando las señales se fijen en caballetes no será necesario que se tengan la cerca perimetral. La ubicación. La ubicación longitudinal de las señales informativas por protección de zonas urbanas según su función deberá cumplir con lo que se indica en los siguientes incisos, y lateralmente se deben colocar como señales bajas o elevadas, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el capítulo Señales informativas. Dependiendo del tipo de obra que se trate, la ubicación lateral de las señales informativas podrá variar a juicio del proyectista, pero siempre se colocan de tal manera que tengan las mejores condiciones de visibilidad y que no interfieran con el paso de vehículos, peatones u obstaculicen los trabajos de construcción, conservación o reparación de la